la judicializada política de todos los días, que hablamos de esos casos terribles donde la lucha de poderes se judicializa. No, vamos a hablar de las políticas públicas en torno a la justicia. Y nada menos que con la mayor autoridad en el tema. ¿Quién es? El ministro de Justicia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Viva, por su invitación. Ministro Arana, empiezo por preguntarle, y ya sé que usted me va a decir que son muy respetuosos de las decisiones de otros poderes del Estado, como el Congreso, pero le pregunto si hay alguna preocupación en el gobierno por el rumbo que está tomando, ya no diré la reforma política, no cierta contrarreforma, porque en el Congreso se pretenden tomar decisiones contra las elecciones primarias, van posiblemente a desaparecer los movimientos regionales. ¿Hay alguna posición del Ejecutivo respecto a lo que se pretende hacer en el Congreso? Sí, en primer lugar yo le agradezco la invitación que me ha hecho el día de hoy, porque me va a permitir efectivamente exponer y dar a conocer muchas de las acciones que estamos haciendo en el Ministerio de Justicia. Pero en particular con su pregunta, desde el Ejecutivo se conformó una comisión de alto nivel que está elaborando y está analizando justamente estos temas, que no son competencia estricta del Ministerio de Justicia, pero que sí están analizando este tema. Seguramente en su momento esta comisión elaborará un informe y también hará público los resultados, ¿no?, de lo que piensa. ¿Esa comisión se formó para que haga un informe o también para que sugiera reformas políticas? Así es. Como se hizo en su momento durante el gobierno de... Hubo una durante el gobierno de Kuczynski y otra durante el gobierno de Vizcarra. Así es. Es una comisión especializada de constitucionalistas que están viendo todos los temas constitucionales y también temas de propuestas de reforma relacionadas cómo debe ser el Estado. Entonces ellos podrían manifestarse sobre estas decisiones que pretenden tomar el Congreso. Sí, seguramente que así lo harán. Entonces sería interesante buscarlos. ¿Usted ha hablado con ellos al respecto? No, todavía, porque esta es una norma que también para mi despacho resultaba un poco ajena, pero desde luego que sí voy a tener que conversar con ellos. Pero más allá de lo que piense esa comisión, que son independientes, convocados por el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros o en su propia cartera, o usted conversando con la presidenta, con el primer ministro, ¿han manifestado y acordado tener alguna posición sobre aún no, hasta la fecha temas? No he tenido la oportunidad de conversar con la señora presidenta o con el premier sobre este tema, pero desde luego estamos a la expectativa de lo que el informe de esta comisión nos pueda decir. Y sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, que se ha frenado la investigación en el Congreso porque hubo una medida cautelar del Poder Judicial, ¿ustedes tienen alguna posición determinada? Desde luego. La posición del gobierno ya le hemos dicho. Yo personalmente he sido muy claro, y el premier también lo ha manifestado, que estamos en favor de la institucionalidad, por un lado. Pero por otro lado también somos respetuosos de las decisiones que el Congreso asuma. Y en este caso, aquí el asunto se ha entembrado por una medida judicial. Ciertamente lo que estamos esperando es que efectivamente las instituciones cumplan su rol de acuerdo con la Constitución y la ley. Porque por otro lado, más elocuentes que el gobierno han sido instancias internacionales, la CIDH, asociaciones de jueces que han manifestado al gobierno peruano, porque el gobierno suele ser el interlocutor de estos entes multilaterales, han manifestado su preocupación por ese proceso del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. Sí, desde luego. Hemos también advertido esa posición de instancias internacionales y las observamos. Pero no olvide usted que la decisión recae estrictamente en el Congreso. Es el Congreso el que tiene que disponer y es el Pleno del Congreso el que tendrá que tomar la última palabra en ello. Ahora, hay decisiones del Congreso también que aprueba leyes que van contra algunas políticas públicas de su sector. Por ejemplo, la ley que dificulta y pone plazos a la colaboración eficaz fue observada por el Ejecutivo, por su sector. El Congreso insiste. ¿Ustedes la llevarían esa ley al Tribunal Constitucional para que revise su eventual inconstitucionalidad? Acá hay dos cosas que hay que tener bien claro. Lo que sucede es que la problemática judicial, lo que nos ha puesto en evidencia, y esto yo se lo puedo decir porque en esa época estuve en la Comisión de Justicia en el Congreso, lo que teníamos en cuenta era
que efectivamente había mucho plazo en el cual los fiscales tenían la oportunidad incluso de exagerar, ¿no?, los plazos para poder denunciar o incluso abrir procesos. Entonces, eso fue advertido en aquella oportunidad en el Congreso. El Poder Judicial también en algunos casos también ha manifestado su opinión respecto de ello. Y el gobierno lo que hizo en aquel entonces no fue una oposición realmente sobre el plazo, sino realmente sobre otro aspecto de la norma. Sí, claro, sobre el plazo, lo que ustedes están de acuerdo con lo que dice esa ley, o si plantearían algún cambio. No, por el momento no. Eso no lo observaron, pero sí han observado otros aspectos de la ley que dificultan el proceso de colaboración eficaz. Así es. Y por esas observaciones, ¿harían algo más? Tendríamos que examinar también el resultado. Vamos a estar a la expectativa de lo que el Congreso disponga y en su momento también analizaremos esa posición. Bueno, la Comisión de Justicia no le ha hecho ningún cambio a la ley, no ha recogido sus observaciones. Van a esperar a que el Pleno la vuelva a votar, que vuelva a votar la insistencia. Así es. Ahora, hay un decreto legislativo sobre el que usted sí querrá hablarnos, porque es un decreto dado gracias a las facultades delegadas del Congreso en materia de lucha contra la inseguridad, ¿no?, que tiene que ver con cambios en la prisión preventiva. Así es. ¿En qué consisten esos cambios fundamentales? Ya, le explico. Hay dos decretos legislativos que se han generado por mi despacho y efectivamente han sido ya aprobados por el Consejo de Ministros y publicados. Uno de ellos es el relacionado, vamos a decirlo, la ley de los grilletes, o el decreto legislativo de los grilletes. El primero de ellos está orientado a aquellos que tienen, son ya internos que tienen sentencia, y aquellos que están en proceso que les tienen que dictarse o no prisión preventiva. Cuando los delitos son leves o de poca lesividad, el juez va a tener, en este caso, la decisión de disponer. En la actualidad solamente hay no más de 45 casos con grilletes, y el resultado ha sido muy benévolo, ha sido satisfactorio. Entonces la idea es ampliar a mayor caso. 45 es muy poco. Además, la idea es descongestionar los penales. Luego que ¿no? sí, claro que sí. Pero justamente lo que hemos visto es que antes era una potestad del juez hacerlo. Ahora lo que le estamos diciendo es que el juez tiene la obligación de examinar si es necesario los grilletes, y el juez lo va a tener que hacer. Entonces, con esa primera medida, esperamos que un número no mayor a 500 inicialmente, a 500 internos, de poca lesividad. No estamos hablando de casos de terrorismo. Cuando usted dice poca lesividad, es que los delitos por los que están presos, delitos culposos, son delitos que sí tienen que superar los 4 años, ¿no? Tienen que superar los 4 años, porque eso dice la ley. Exactamente, no mayor a 6 años, y que además hayan demostrado una conducta, y cuando pueda el juez verificar que este es, por ejemplo, un delito culposo, en los casos de delito culposo que no existe agresividad, no existe lesividad, no existe un perfil criminológico, es evidente que el juez lo que tiene que decir es, bueno, vamos a examinarlo, váyase usted a su Por ejemplo, casa. Alguien que atropelló a alguien. A eso se refiere. Que no es un criminal serial, sino que atropelló por negligencia. Así es. No tendría que estar preso. Así es. Ese es un primer decreto legislativo que hemos aprobado y que ya ha sido publicado. O padres de familia por temas de alimentos, que se les aleja más de la posibilidad que incluso cumplan con, claro, con sus hijos. Eso está en el otro decreto legislativo. En ese caso, lo que usted señala, lo que la norma permite es que sí pueden salir siempre y cuando paguen su pensión alimenticia, paguen efectivamente el total de la pensión alimenticia. No es que ellos se acogen a los beneficios o a la remisión de la pena. Ya, o sea, me habló de dos decretos. El primero, uno de los grilletes, sí, que en buena hora, porque no solo descongestionan, sino que también respetan más el derecho humano del que cometió pues un crimen, ¿no? Que es 1000 veces mejor estar con el grillete en su casa o cerca de su casa que estar preso. Sin ¿no? duda que sí. Porque con el grillete sí se le permite salir de su casa, solo que el movimiento va a estar monitoreado. Así es. Hay un control estricto sobre el grillete, y esta persona tiene también ciertas reglas de conducta y condiciones que son monitoreadas permanentemente. Claro, si desaparece de Lima la señal electrónica del grillete... De hecho, que esa persona incurre en una infracción que automáticamente lo convierte nuevamente en un interno. Y vuelve a la prisión. Ya, pero el de la prisión preventiva, ¿cuál es el cambio fundamental? La segunda norma está orientada a aquellos casos también de delitos de poca lesividad en los cuales existe ya sentencia, y por los cuales lo que estamos haciendo es, si tú has cumplido más de 1/3 de la pena,
y además has mostrado buena conducta, tienes en los programas de trabajo, de educación, y que además estás presentando un examen permanente de que te estás resocializando, entonces en ese caso se examina el caso del interno y se le puede dar un beneficio premial que consiste en darle la posibilidad de una semilibertad. Pero hoy estamos hablando del condenado. Así es. Usted me estaba respondiendo por la prisión preventiva. Ese es el primer caso. En el primer caso solamente está orientado a casos en los cuales no existe condena, prisión preventiva, y el segundo para los que tengan una pena. Y el segundo decreto legislativo solo está orientado para aquellos que ya tengan una sentencia firme, con condena. Y en el caso de la prisión preventiva creo que también hay un cambio en que antes cuando se apelaba se le daba por un habeas corpus o por una tutela de derechos, algo así, conseguía libertad, el de la prisión preventiva. Se apelaba y seguía preso. Ahora sí se le permitiría salir a pesar de la apelación. Exactamente. La idea de la norma es que aquel que tenga una sentencia ejecutoriada que le prive la libertad como medida cautelar a los que no tienen sentencia, puedan también ser objeto de un control bajo el sistema de grillete que le llaman vigilancia, ¿no es cierto?, electrónica. Ya. Esa es la idea. Entonces los dos decretos se complementan. Se complementan uno con el grillete y otro para aquel que tenga una sentencia y que ha demostrado una conducta permanente, ¿no?, de resocialización y ha hecho su trabajo, ha estudiado, ¿no es cierto? Incluso tenemos un programa que se llama Orquestando, que si usted me permite se lo voy a explicar. Son programas que permiten al interno resocializarse. Que con la música, me imagino, con ese nombre tiene que ser con la música. Así es. Fíjese, en los penales, lo que yo he encontrado en mi gestión eran 3 formas en las cuales los internos se pueden resocializar. Uno de ellos es el que se llama Cárceles Productivas. Cárceles Productivas es un programa muy interesante que no toda la comunidad la conoce y en el que están trabajadores que hacen trabajos de cuero, trabajos de metalmecánica, trabajos de tela, de panadería, hacen trabajos de cerámica. Es increíble el trabajo que se hace. Y a través de esos trabajos, ellos lo que hacen es, por un lado, ofrecerle a la comunidad un producto muy bueno, pero además, con la venta, pagan su reparación civil. El Ministerio de Justicia, a través del INPE, que es el sistema carcelario, es un actor en la lucha contra la inseguridad. Es correcto. Desde su rol de actor en la lucha contra la inseguridad, ¿qué le parece lo que ha pasado en la cartera del Interior? Nos hemos demorado una semana en buscar reemplazo al ministro Víctor Romero. ¿Cómo han conversado esto en el Consejo de Ministros? Vea usted, la decisión de la designación de los ministros corresponde, conforme a la Constitución, al Premier y evidentemente a la señora Presidenta. Lo que sí yo sí puedo señalar es que la Policía Nacional ha seguido trabajando y la mejor prueba de que ha seguido trabajando son los resultados que hemos visto de las capturas de bandas en las últimas semanas. O sea, ha habido un trabajo permanente, articulado, no se ha abandonado el trabajo de seguimiento, de control, de vigilancia. Más bien, a quien sí parece que se abandonó fue al exministro Romero. Se le sintió un poco defendiéndose solo. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Lo que es importante señalar, señor Vivas, es que los ministerios no somos personas, somos políticas. Y al ser políticas tenemos que trabajar. Y lo que sí es evidente que respetamos la decisión del Congreso respecto a la censura de uno u otro ministro. Al final los ministros tenemos que trabajar en bien del país como lo venimos haciendo desde todos los sectores. Bueno, y ahora hay otro ministro que no está censurado aún, se salvó por un voto de una censura, pero está interpelado nuevamente, el ministro Oscar Vera. Sí, tomamos conocimiento de eso y consideramos que el señor ministro Oscar Vera sabrá en su momento explicar a la representación nacional el papel que tiene como ministro de Energía y Minas. Pero en los consejos de ministros me imagino que cuando hay estos eventos respecto a un ministro lo conversan y poco reciben el sentir de ese ministro, les comenta algo, cómo sería su defensa. Claro, no se olvide de que la defensa no es una defensa legal.
En este caso lo que se trata es de... Es una defensa política, claro. Es evidentemente una defensa política y lo que se intenta aquí es convencer a cada uno de los señores congresistas de que la tarea que estamos haciendo, cada uno de los ministros, es una tarea vinculada desde su sector a cortar las brechas que existen en todo el país. Ahora, su sector es especial porque a veces se ha dicho, a mi juicio equivocadamente, que el ministro de Justicia es una suerte de asesor legal del presidente, y eso puede parecer pues que es una especie de abogado que lo va a asistir en temas que no tengan que ver con la presidencia en sí, sino con la mochila pesada que puede cargar el presidente desde, como antecedentes. ¿Cómo ve usted el papel suyo respecto al presidente? El Ministerio de Justicia cumple un rol muy importante para promover la legalidad y la defensa de los derechos humanos. Desde esa perspectiva articulada, que es transversal a todos los ministerios y a todas las áreas, el Ministerio actúa. Actúa, por ejemplo, coordinando políticas públicas. Y ahí me detengo, permítame un segundo. En mi gestión, por ejemplo, hemos encontrado 3 aspectos que son importantes que los voy a desarrollar en lo que queda del año. Uno, por ejemplo, es el Consejo de Reforma del Estado, para lo cual ya me he reunido con la mayoría de quienes integran el Consejo de Reforma. ¿Para qué sirve el Consejo de Reforma? Para diseñar políticas públicas en materia de justicia. Si bien es cierto, nos detenemos en el día a día, hay que resolver los problemas del día a día, pero también tenemos que ver las políticas públicas a mediano y largo plazo. ¿Quiénes forman ese consejo? La presidenta de la República la preside y el ministro de Justicia es el secretario técnico. La integran el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, está el defensor del pueblo. O sea, estamos todas las autoridades que en materia de justicia debemos velar por ello. Y yo, el presidente del Tribunal Constitucional... ¿Fue la última vez que se reunieron? Ya hace un año, hace más de un año. Entonces, creo que es importante que tengamos también una mirada de mediano y de largo plazo. Tenemos también CONAPOC, que es el Consejo Nacional de Política que es para establecer en materia de criminalidad. Estamos llenos de instancias que a veces se reúnen. Todos tienen su valor. Permítame, yo le explico, señor Vivas. Le explico. Porque tampoco no se había desarrollado actividades de conjunto. Sin embargo, desde el Ministerio no hemos descuidado nuestra tarea contra la lucha a criminalidad. Por ejemplo, hace poco hemos hecho un taller muy importante con los alcaldes, con la macroregión sur de alcaldes, que incluyen a todos los alcaldes del sur, Pachacamac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Cieneguilla, y les hemos preparado para cómo entender el fenómeno de la delincuencia. Pero eso es para solamente uno de los grandes temas. Y el otro, que también es muy importante, también es el Consejo de Derechos Humanos, que también había sido dejado de lado. No había un plan. Me acuerdo yo mucho que desde el año 2001 tuvimos al ministro de Justicia en aquel entonces, Aníbal Torres, y le preguntamos cuál es su plan y su política para derechos humanos, y se negó a decirla. Ahora que soy ministro, me doy cuenta que no hicieron nada. Eso también lo vamos a relanzar el próximo mes. Además, eso se actualiza con el tema de los reclamos que hay de organismos multilaterales porque el proceso de investigación y eventual sanción a los responsables de los muertos en las protestas, claro, ese es un tema aparte se acelere, que ¿no? sí nos preocupa desde luego, porque son peruanos, pero también yo le hablo de políticas públicas en materia de derechos humanos a largo plazo. Lo que tenemos que hacer también es aprobar la política pública de derechos humanos para los próximos años. Y eso había sido un poco que no se había atendido durante algunos años. Y ojalá que me pueda responder lo siguiente. En el último Consejo de Ministros o en alguna otra instancia, la presidenta les ha hablado algo respecto a las denuncias sobre su hermano Nicanor Boluarte. No, y buena pregunta la que usted menciona, porque el señor Boluarte no solamente no es funcionario público, sino no gobierna, no cogobierna, y en ningún momento hemos recibido ni influencia, ni mucho menos una palabra de él. Claro, pero como hay denuncias preocupantes sobre influencias que podría estar articulando este señor, de repente eso ha llevado a que la presidenta les diga a ustedes algo que pueden compartir. No. Como le digo, el señor Boluarte, Nicanor Boluarte me refiero, no es funcionario público y no tendría por qué estar en la agenda del Consejo de Ministros. No, pero las denuncias tienen un impacto en la opinión pública, un impacto en algunos sectores, no en el suyo, que recuerde, pero sí en el sector vivienda y en otros donde habrían obras, gestiones
que este señor habría vehiculizado, entonces de pronto en el Consejo de Ministros, hace un momento para que la presidenta dé algunas explicaciones o para que ustedes se lo soliciten. Lo que sí pudimos examinar es que en el caso que se pretendió vincularlo al gobierno, que era supuestamente de que se había facilitado un presupuesto de 20 millones para un pequeño distrito. Sí, en quedó bien claro, el Cajamarca, ministro de en Menchok. Economía lo dijo ya y también ha sido mencionado en el propio Congreso, de que no ha sido propuesta del Ejecutivo ni en el punche 1 ni en el punche 2. Esto fue agregado en el Congreso de la República. Desconozco quién ha sido el agregado. Pero lo que sí quiero dejar bien en claro, permítame, señor Vivas, es que no solamente no existe una vinculación con el señor Nicolás Boluarte en el gobierno, sino que no existe ningún acto de corrupción. Y no toleramos ningún acto de corrupción, venga de donde venga. Y eso que quede bien en claro. Que no lo toleran, pero que lo hay, vaya que los hay, ¿no? En este Vaya gobierno, que los hay. señor Vivas, estamos trabajando bajo la impronta de la presidenta, que todos los días estamos trabajando durísimo por todo el país, pero también con una consigna: cero corrupción. Y esa también es la consigna en mi sector. Claro, pero no la del señor Boluarte, y siempre hay que facilitar las investigaciones. Yo creo que dejemos al señor Boluarte que haga, ¿no?, su explicación. Lo que le dé la gana, ¿no? Eso es lo que dijo la presidenta. Permítame, por favor. Dejemos al señor Boluarte que responda ante la justicia y la investigación. Él tendrá que decir su verdad. Le corresponde a él, no a nosotros. Sin ninguna defensa por lado del Estado ni de su hermano. Desde luego que sí. Obviamente. Hay entidades multilaterales también preocupadas por investigaciones. Hay una autoridad que investiga el Ministerio Público, el señor Antonio Fernández Gerí, que está investigando a algunos conocidos fiscales, como el caso de Rafael Vela, ¿no? Investigándolos y sancionándolos, y hay preocupación también de algunos organismos multilaterales que los han hecho llegar al gobierno. ¿Qué responden a esas La Autoridad Nacional de Control, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, son realmente entidades nuevas. Si bien es cierto, heredan de parte del Ministerio Público el órgano de control, y en el otro caso del Poder Judicial, de la OGMA, son realmente entidades muy nuevas. Están realmente acomodándose. O sea, yo creo que la tarea que están haciendo es una tarea novedosísima para ellos. No cuentan tampoco con el personal, no cuentan con la actividad. Entonces hay que dejar que también la actividad disciplinaria que tienen el Ministerio Público como el Poder Judicial tenga sus propios cánones. No hay todavía disposiciones administrativas recientes con relación a las investigaciones que hacen contra jueces y fiscales. Entonces, digamos que están iniciando su trabajo. Dejemos también que la Autoridad Nacional de Control haga su trabajo. Quienes son investigados tienen que apelar, tendrán la oportunidad de explicar las razones, y esperemos también que la Autoridad Nacional de Control actúe conforme a sus atribuciones, conforme a ley. Y desde su cartera, si hay preocupación, al igual que en la del Interior, por los casos de extradiciones. Sí, claro. Todas las semanas nosotros estamos presentando en el Consejo de Ministros pedidos de extradiciones activas y pasivas. Ahí tenemos varios casos. ¿Sí? Y los estamos atendiendo en su oportunidad. Sergio Tarache, por ejemplo, es un caso. Este es un caso muy importante para nosotros porque representa no solamente el sentir de la madre, ¿no?, sino porque de la familia, sino que es un caso para nosotros porque representa que es un caso de feminicidio. Yo personalmente he tenido la oportunidad de coordinar con la Cancillería todo y cada uno de los pasos que se han hecho desde el momento que se produjo la extradición, se solicitó la extradición. Hemos coordinado con el Poder Judicial, con el ministro, se ha coordinado a nivel de Cancillería, incluso con el propio despacho presidencial de Colombia. Lo que pasa que este señor, al tener conocimiento de la resolución que expidió el presidente Petro en Colombia, lo que ha hecho es presentar un recurso de impugnación, que es un recurso que tiene que ser resuelto dentro del plazo. Esperemos que el resultado también le sea adverso como corresponde a ley, y lo vamos a tener pronto aquí en el Perú para ser juzgado por el ¿Se debería calcular semanas, meses? El plazo establecido en la legislación colombiana no excede de 2 meses, pero esperemos que pronto se resuelva. Y una última pregunta, si consecuente con el cero corrupción que me dijo, también se preocuparán porque perseguidos por la justicia, como el señor Vladimir Cerrón, que además ha tenido vínculos partidarios alguna vez con la presidenta, no vaya a estarse percibiendo que tiene alguna ayuda de autoridades, ¿no? Sí, desde el gobierno
descartamos cualquier tipo de ayuda o protección que se diga en contra del señor Cerrón. La policía tiene órdenes claras y precisas de hacer las investigaciones, hay un trabajo de inteligencia permanente y estoy seguro que en los próximos días vamos a tener resultados de su captura. Así esperamos. Bueno, Así muchas gracias, ministro Eduardo Arana. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Muy bien. Por favor, ¿puede escoger una carta? ¿Me permite? Claro, por supuesto. ¿La leo? Sí, por favor. Se necesita coraje para admitir un error. Caramba, eso es un mensaje para todos los políticos y las autoridades. Es un mensaje para aquella persona que quiera, evidentemente, reconocer que tiene un error, pero sobre todo tiene un propósito de cambio. Y eso es importante para todos en general. Muchas gracias, ministro. A usted. Y nos vemos.